Si pueden acompañarme con sus Biblias al segundo libro de Samuel, capítulo 14. Vamos en el capítulo 14 en nuestro estudio sobre este libro. Ahora estamos en segundo de Samuel. Como padres, los que somos los que tenemos la bendición de ser padres, estamos dispuestos a muchas cosas por el beneficio de nuestros hijos. Somos capaces de sacrificio, de trabajar, de proveer, de proteger y de hacer cualquier clase de beneficio para nuestros hijos. Sin embargo, hay una cosa que nunca debemos hacer por nuestros hijos, nunca, y esta es pecar, pecar. En este capítulo 14 es exactamente lo que David hizo. David violó la ley de Dios para complacer y proteger pecaminosamente a su hijo rebelde. Es lo que tenemos en este capítulo. Y lo peor de todo es que este hijo rebelde había matado a su hermano. Y lo único que logró David al proteger pecaminosamente así a su hijo fue aumentar la rebeldía de este hijo. En este capítulo, David no es un padre protector ni sabio, sino, como veremos, es un padre complaciente y manipulable. Como vamos a ver en todo el capítulo, David fue manipulado por su hijo hizo con él lo que quiso. Este capítulo 14 revela uno de los problemas o pecados más frecuentes en los padres incluso hoy, y es el hecho de que nos dejamos manipular por nuestros hijos al punto de desobedecer a Dios con tal de complacerlos. En nuestros días este pecado está vigente. Y hay padres que, en palabras de nosotros que comúnmente decimos, cobijan o solapan, incluso hasta respaldan y apoyan y alientan el pecado de sus hijos, para que vean que la Biblia es palabra de Dios, que lo que nosotros vemos como pecado hoy en nuestros hijos, en los papás y en toda esta situación, ya estaba escrito en la palabra de Dios y ejemplificado aquí con la vida de David, como lo vamos a ver. Por supuesto, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque venimos de la historia de David con sus hijos, donde sus hijos, uno llamado Abnón, recuerdan que violó a su media hermana Tamar, y Absalón, el hermano de Tamar, en venganza a esa violación, deja esperar 2 años, pero finalmente se venga contra su medio hermano Abnón y lo mata. Sus hijos de David habían cometido pecados dignos de muerte: violación, incesto, fratricidio. Eran pecados que en la ley estaban condenados y penados por la muerte. Sin embargo, como hemos visto, David no aplicó la ley de Dios. David no mató a sus hijos, no juzgó a sus hijos como la ley de Moisés ordenaba. Ahora, tengo que hacer una aclaración y espero que sirva para todos nosotros. Los hijos de David fueron responsables de sus propios pecados. Abnón fue responsable de violar a su media hermana, de cometer incesto, y Absalón fue responsable del fratricidio violándose de Abnón. Ellos fueron responsables de su pecado, pero el pecado de David como padre, de ser un padre permisivo, un padre pasivo que no hizo lo que debía, el pecado de David como padre contribuyó a que esos pecados de sus hijos empeoraran. No quiero que piensen que todos los pecados de nuestros hijos son responsabilidad directa nuestra. Ellos son responsables de sus pecados. La Biblia dice que el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre. Cada uno llevará su propio pecado, es decir, cada uno es responsable de su propio pecado. Pero el pecado del padre, en este caso de David, lo que hizo fue avivar, aumentar el pecado de sus hijos porque no les puso un freno. Y es lo que vemos en estos capítulos. David fue complaciente con su hijo Absalón, y el resultado de eso es que convirtió a este hijo en un monstruo rebelde. Su rebelión creció. El fallo de David como padre llevó a Absalón a convertirse en un rebelde monstruoso de pecado, como vamos a ver en este y los próximos capítulos. Como saben, este capítulo está preparando para lo que viene el capítulo 15, que es cuando Absalón se rebela contra su papá, le da un golpe de estado, le quiere robar el reino, y todo eso se vino cocinando desde estos capítulos que estamos estudiando.
Este capítulo nos va a enseñar muchos peligros de ser un padre como David. Y vamos a dividir nuestro estudio. Este mensaje le he titulado Pasivo Padre Permisivo. Pasivo Padre Permisivo. Me parece que son tres palabras que reflejan muy bien lo que David fue en este capítulo. Él fue un pasivo padre permisivo. Y vamos a dividir el estudio en dos partes. Vamos a mirar dos momentos en que David mostró ser un pasivo padre permisivo. Pasivo significa que no hizo lo que debía hacer, y permisivo, que permitió más allá en sus hijos de lo que Dios le mandaba. Dos momentos en que David mostró ser un pasivo padre permisivo. Número uno, veremos que David permite volver a Absalón, versículos 1 al 22. Y segunda parte, David permite vivir a Absalón, versículos 23 al 33. Número uno, David permite volver a Absalón, y dos, David permite vivir a Absalón. Permite volver y permite vivir. Y es lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda de Dios. Ahora, recuerden algo. Desde el capítulo 12, David está siendo juzgado por Dios. El profeta Natán le había dicho que por haber cometido pecado contra Dios, matando a Urías y adulterando con Betsabé, el mal no se apartaría de su misma casa, que sus hijos serían una manera en que Dios juzgaría también el pecado de David como padre. Así que estamos viendo los capítulos de consecuencia de los pecados de David. Ya lo vimos pecando como esposo en el capítulo 11, ahora lo estamos viendo pecando como padre y cultivando y cosechando las consecuencias de eso. Hermanos, una vez más, al ver estos capítulos vemos que David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, pecó, y como pecador necesita un redentor. Por eso el redentor no puede ser David, pero el hijo de David sí puede serlo. Porque el hijo de David, con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y al ver la vida de David podemos ver un cristiano normal, pero no un hombre perfecto. Así que David se queda muy corto. David se queda muy por debajo de lo que Dios demanda de un rey, cosa que el Señor Jesucristo cumple a plenitud. Así que al ver este capítulo, vemos por contraste la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bien, capítulo 14, recuerden que al iniciar este capítulo, Absalón el prófugo huyó. ¿Recuerdan? Ahí mire por favor en capítulo 13, al final, versículo 38 dice: así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Al comenzar el capítulo 14, Absalón sigue prófugo, no ha regresado, no ha vuelto, y la razón es porque no se ha arrepentido. Así que tenga en cuenta que al iniciar el capítulo 14, Absalón sigue sin arrepentirse. Vamos a comenzar con el primer punto. Nuestra primera sección de este tema se llama David permite volver a Absalón. David permite volver a Absalón. Versículos 1 al 22. Vamos a comenzar ahí, versículo 1. Y quiero que sepan que este primer versículo nos da la clave. Desde el primer versículo, el Espíritu Santo ya aclara dónde está el problema. Miren, por favor, versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Momento ahí, hermanos. ¿Quién era Joab? Joab es el general del ejército de David, hombre de guerra, además sobrino de David. Y dice el texto que él sabía, y por supuesto que sabía porque trabajaban juntos, eran tío y sobrino, pero además de eso era rey general. Dice que sabía que el corazón del rey se inclinaba, esto quiere decir, deseaba ver a Absalón. Y eso lo vemos en el versículo 39 del capítulo anterior, último versículo del 13, dice: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Vean esto, hermanos, cómo desde el primer versículo el Espíritu Santo ya nos dice cuál es el problema. El problema es que el hombre, conforme al corazón de Dios, David, no estaba inclinando su corazón a Dios. ¿Lo estaba inclinando a quién? A su hijo Absalón. Ahí tienes el origen del problema de todo el capítulo. El hombre que debía inclinar su corazón a Dios lo estaba inclinando a sus hijos, en especial a Absalón, un hijo rebelde que había matado por venganza y que merecía ser matado según la ley. Aquí está el problema. David, en versículo 1,
está inclinándose por su hijo y lo va a cobijar, lo va le va a dar todo lo que quiere, lo va a complacer. Y ese es el pecado de David aquí, un pasivo padre permisivo. Vean, Joab, conociendo esto, versículo 1, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Aquí vean lo que hace Joab, el plan de Joab, versículo 2. Envió Joab a Tecoa. Tecoa es una ciudad que está a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. De ahí era el profeta Amós, según Amós 1:1. El profeta Amós era de ahí. Dice que Joab envió a Tecoa y llamó y tomó de allá a una mujer astuta. Noten eso, una mujer astuta. Esto quiere decir astuta para pecar. Astuta para pecar. Y dice, y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, o sea, no te bañes, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Aquí tenemos a Joab con un plan malvado. El general del rey aquí revela ya su carácter perverso. Él está mandando llamar a una mujer perversa también para hablar al rey. Ahora aquí vemos que a Joab no le importaba en absoluto Dios. A Joab no le importaba la ley de Dios. A Joab no le importaba nada y él quiere contentar a David, y es lo que vamos a ver en el capítulo. Joab quiere que David esté tranquilo. Ahora, interesante esto, el texto está queriéndonos decir que David estaba muy triste, muy desconsolado porque no veía a Absalón, y al parecer esta tristeza causó un daño a toda la ciudad, e incluso su general Joab ya quería que regresara a Absalón para que David estuviera consolado. Por eso hace esto. Ahora, vean versículo 2, dice que envió a Tecoa, tomó de allá una mujer astuta, hábil para pecar, y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo. A ver, hermanos, astuta para pecar, que finjas, astuta, que finjas. ¿Dónde hemos oído eso? ¿Dónde hemos oído eso? En el capítulo anterior. Capítulo 13, ¿se acuerdan de Jonadab, el primito malvado? Le dijo a Abnón, finge estar enfermo. Y le dio un consejo malvado también, porque Jonadab era así, perverso, astuto. Y le dijo lo mismo, finge estar enfermo y que Tamar te venga a dar de comer. Vean cómo el Espíritu Santo está haciendo paralelos en los pecados de estas personas. Finge, o sea, actúa mentirosamente para conseguir lo que quieres. Es lo que le está diciendo aquí Joab a esta mujer. Finge tú que eres astuta. Este es un plan pecaminoso, no es correcto, y lo que quería Joab era que Absalón regresara. Al parecer, hermanos, lo que vemos es que David está muy afectado por todo esto. David ya no es el mismo. David ya no es el mismo allá de 1 de Samuel capítulo 16, cuando era un hombre que todos buscaban por ser un hombre de Dios. Aquí al parecer David ya no es así, hermanos. El pecado lo ha afectado y eso es importante que lo aprendamos. El pecado en David lo había denigrado, lo había afectado, el adulterio, el homicidio, le habían hecho pagar la factura y ya no era el mismo. Y lo vamos a ver aquí en este capítulo porque hasta lo engañan fácilmente. Versículo 4. Aquí ya vimos que Joab llama a la mujer astuta que le hable al rey. Versículo 3. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Recuerden, versículo 2 tenía que ir como de duelo, de luto, sin bañarse, con ropas de oscuras para presentarse así. Versículo 3, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Así que todo lo que viene a continuación de la mujer es plan de Joab. Es plan de Joab. Versículo 4 se ejecuta este plan. 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey, o ayúdame, rey. Aquí David está actuando como lo que era, un rey que juzgaba los casos entre el pueblo. Esta mujer va al rey para que el rey haga su trabajo. Recuerden que en ese tiempo los reyes funcionaban también como jueces para decidir lo que se tenía que hacer en cuanto a la ley de Dios. Entonces aquí la mujer va y le dice, socorro, rey, versículo 5. Aquí tenemos a la actriz en escena. Recuerden, ella está fingiendo, versículo 2. Y versículo 5 viene su actuación. Dice, el rey le dijo, ¿qué tienes?
Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Vean la historia que le va a contar, que es ficticia, es mentira, es falsa. Versículo 5 se pone como una mujer viuda. Versículo 6 dice: tu sierva tenía 2 hijos y los dos riñeron o pelearon en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Esto quiere decir que la mujer le está contando una historia donde ella no tiene esposo y sus 2 hijos, uno mata al otro, o sea, comete también fratricidio. Por lo tanto, solo quedaba el hijo vivo, pero era el asesino, era el que había matado a su hermano. Le plantea esta historia falsa. Versículo 6 dice: tu sierva tenía 2 hijos, los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Versículo 7, vean la complicación que pone la mujer. Versículo 7, y aquí toda la familia, o sea, su familia, esto quiere decir que ella está inventando esto y pone familia inventada, se ha levantado contra tu sierva, contra ella, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado. Esta es como la idea de el único hijo, no dejando a mi marido nombre ni reliquia o descendencia sobre la tierra. Vean lo que esta mujer está inventando. Ella se está poniendo como una viuda con la complicación de que le queda solo un hijo y que ese hijo ha asesinado a su hermano, pero que si su familia mata a ese hijo, ella ¿cómo se iba a quedar? Sola, desprotegida, sin ayuda, porque era viuda y si su único hijo moría o lo mataban, entonces ella se iba a quedar sin sobreviviente, sin hijo. Versículo, ahí como lo leímos, versículo 6, versículo 7, dice: se quedará sin heredero y también se quedará sin reliquia o sin descendiente. Entonces la mujer le está presentando al rey una historia bastante convincente, una actuación digna de un Oscar. Y aquí recuerden, son las palabras de Joab en la boca de esta mujer. ¿Qué está pasando aquí detrás de escena, hermanos? Esto es muy importante. Joab, versículo 1, recuerden, Joab sabía que David quería ver a Absalón. Así que va a usar a esta mujer para convencer a David de que haga volver a su hijo rebelde. Y para eso es esta historia. Joab quiere convencer a David por medio de esta mujer y esta historia para que haga volver a Absalón, que lo perdone, que lo haga regresar a casa, que ya haga las paces con Absalón. Recuerden, está allá lejos con su abuelo materno y Joab quiere que vuelva ya con el rey. Entonces, esta historia que le cuenta a la mujer es como para que David lo perdone y que ya todo se arregle. Era lo que al parecer Joab quería. Pero vean versículo 8, lo que responde David ante esta historia. Versículo 8 dice: entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Aquí tenemos que David no le responde. No le da una respuesta de inmediato. ¿Por qué no le da una respuesta? Sencillo, porque David era incapaz de juzgar lo que se le estaba presentando. ¿Por qué era incapaz? Porque él mismo lo estaba cometiendo. No que no supiera lo que tenía que resolver, sino que él estaba en la misma situación que esta mujer le está planteando. Así que él, en vez de juzgar, lo que hace es postergar. Vean esto, cualquier respuesta que hubiera dado David lo comprometía duramente. Si David decía: perdono a tu hijo asesino que cometió fratricidio contra tu otro hijo, si él decía: lo perdono, David estaba violando la ley de Moisés. Y si por otro lado el rey decía: que maten a tu hijo asesino porque lo merece según la ley, entonces le podían decir: ¿y por qué tú no matas al tuyo? Entonces David estaba en jaque. David estaba en que cualquier cosa que le respondiera la mujer lo comprometía. Por eso David le dijo, versículo 8, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. David no supo qué responder porque era incapaz, ya que él estaba en la misma circunstancia. Ahora, interesante, la mujer no se fue, la mujer se quedó. ¿Por qué? Porque tenía una misión dada por Joab. Versículo 9, viene el mensaje. Vean, este versículo es clave. Versículo 9 dice:
Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. ¿Saben lo que está diciendo de aquí la mujer, hermanos? Ella está diciendo: Rey, si tú perdonas a mi hijo, yo asumo la responsabilidad. La maldad sea sobre mí, no sobre ti. Si tú perdonas a mi hijo asesino, no pasa nada, rey. Tú no te vas a ver mal, tú te vas a ver bien. La maldad recaiga sobre mí. Si tú lo perdonas, no pasa nada. ¿Entienden lo que está haciendo la mujer? La mujer está diciendo: perdónalo, perdona a mi hijo, no te vas a ver mal. Obviamente, en el fondo, lo que quería decir Joab a través de esta mujer es: David, perdona tú a tu propio hijo y hazlo volver. Así que este es un mensaje perverso. Versículo 9 es como si le dijera: si perdonas a mi hijo, rey, yo respondo por ti. No va a pasar nada. Perdónalo. Y de esa manera, Joab sabía que esta mujer y la historia iba a tocar la cuerda más sensible de la vida de David. Porque también con David, Absalón era su hijo heredero. Y también aquí esta historia de la mujer está tocando fibras muy sensibles emocionalmente en David, porque David está viviendo la misma circunstancia. Así que la mujer le dice: rey, no va a pasar nada, no te sientas culpable, si tú lo perdonas no pasa nada. Vean esto, la mujer, Joab, por medio de la mujer, está incitando a David a pecar. ¿Por qué pecar? Otra vez, hermanos, porque Éxodo 21:12 decía que las personas como Absalón debían morir por haber matado a su hermano. Debía morir, y la mujer le está yendo con una historia falsa a incitar a David a que perdone a ese hijo. Entonces, versículo 10, vemos que continúa la respuesta de David. Versículo 9, recuerden, le dice: rey, tú no te vas a ver mal, la maldad sea sobre mí, si lo perdonas no pasa nada. Pero versículo 10 dice: y el rey dijo, vean las palabras de David: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Esto es una promesa de protección especial. Ya le está dando parcialmente una respuesta, le está dando de su protección como rey. Y versículo 11, ella responde y dice: dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, este es el rey: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. ¿Quién es el vengador de la sangre y qué es lo que la mujer le está diciendo? La mujer le está diciendo: rey, le está suplicando, le está insistiendo que el vengador de la sangre no mate a mi hijo. ¿Quién es el vengador de la sangre? Según la ley en el libro de Números, perdón, en Números 35, el vengador de la sangre era el familiar que podía ejecutar al asesino como una aplicación de la ley. O sea, aquí todo es ficticio, la mujer está inventando, pero los familiares que ella mencionó en el versículo 7 serían los vengadores de la sangre, los que podrían matar a su hijo. Y lo que le está diciendo en el versículo 11 es: no permitas que mis familiares maten a mi hijo. David, por favor, oh rey, por Jehová, porque mencionan ahí a Jehová, por Dios, tú protege para que el vengador de la sangre no destruya a mi hijo. Y vean la respuesta de David, versículo 11 al final: y él respondió: vive Jehová. Esto es un juramento. Te juro por Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. ¿Qué está haciendo David? Él está prometiéndole protección y está jurando en el nombre de Jehová que no le va a pasar nada al hijo de la viuda. Hermanos, esto es terrible. David está jurando en el nombre de Dios mal, porque está jurando al mismo tiempo que está rompiendo la ley de Dios. Está jurando mal. Está haciendo un juramento para pecado. Esto es incongruente. La ley mandaba matar ese tipo de asesinos y David está diciendo: te juro por Jehová que yo lo voy a proteger. Está diciendo lo opuesto a la voluntad de Dios. Este es un ejemplo claro de cómo David, siendo un creyente, está siendo controlado por sus emociones y no por la palabra de Dios. Recuerden, esta historia está tocando las fibras más sensibles de David como padre, porque él está viviendo exactamente lo mismo. Y al tocarle esas fibras sensibles, David, en sus emociones, está poniendo por encima sus sentimientos que la palabra de Dios.
no está aplicando la ley ni a la viuda ni a él mismo. Ahora, en la historia que la mujer de Tecoa le presenta a David, sí había solución, hermanos. Porque usted la ley dice, no, pues sí, pobre señora, viuda, un hijo muerto, el otro si se lo matan, ¿qué le va a quedar? Pobrecita. Vean cómo la historia era muy astuta. La historia estaba inventada por Joab de tal manera que David y todos humanamente dijéramos, no, pues denle chance al hijo, no lo maten, pobrecita la señora, se va a quedar sola. No hay otra solución, que viva, que se le perdone al ofensor. Vean, hermanos, cómo humanamente somos tan carnales y decimos, no hay de otra. No. La única solución es pecar. Es lo que básicamente está transmitiendo este pasaje con la mujer que está fingiendo. No hay de otra, tengo que pecar porque es mi único hijo, entonces tengo que violar la ley porque si no me voy a quedar sin heredero y sin una persona que me mantenga. La verdad es que no era así, hermanos. La ley protegía a personas como esta mujer. Mire, aunque fuera viuda y le mataran a su hijo por justicia, si era una mujer joven, entonces podía aplicarse con ella el pariente redentor. Y otra persona podía casarse con ella, como lo hizo con Ruth y Noemí, ¿se acuerdan? Allá en el libro de Ruth. Así que si ella era joven, viuda joven, aunque le mataran a su hijo, no se iba a quedar desprotegida. Ella podía casarse con un pariente redentor. Y si era anciana y ya no podía casarse, entonces Levítico 28 y Deuteronomio 14, como leyó José al principio, protegían a las viudas en esa situación que estaban abandonadas. Israel debía encargarse de ese tipo de mujeres. Así que sí había solución, sí había solución. Esta mujer, bueno, su hijo merecía ser muerto y ella, si era joven, se casaba y si era anciana, podía vivir porque Israel debía encargarse de ella y ayudarla. Así que David no aplica esto no porque no sepa la ley. David no aplica esto porque no quiere aplicarla, porque él mismo está en esa situación. Hermanos, tengamos cuidado. Así como David se dejó llevar por un sentimiento egoísta para no dañar a su hijo y puso su sentimiento por encima de la palabra de Dios, así nosotros muchas veces ponemos nuestros sentimientos por encima de lo que Dios dice y nuestras fibras sensibles las ponemos como más importantes que lo que Dios ha dicho. Y decimos, pero es que mi corazón quiere hacer esto. La palabra de Dios dice otra cosa. Aquí tienes un claro ejemplo de un creyente controlado por sus emociones y no por la palabra de Dios. La mujer le está diciendo, perdona a mi hijo, perdona a mi hijo, perdona a mi hijo. Versículo 12, vean ahora. Versículo 12, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. O sea, ella quiere seguir hablando, tiene más mensaje que dar, porque Joab le ha dado más palabras a decir. Ahora, tengan en cuenta, hermanos, otra vez, versículo 8, 8 le dijo David, vete a tu casa y yo daré órdenes. Versículo 10 le dice, al que hable contra ti, tráelo y no te tocará más. Y el 11 al final le dice, ni un cabello de la cabeza de tu hijo caerá en tierra. ¿Qué dicen en conjunto estas frases? En conjunto estas frases está diciendo David, perdono a tu hijo, perdono a tu hijo, no le va a pasar nada, no lo voy a matar. David aquí está condescendiendo con el hijo de esta viuda para no matarlo. Por lo tanto, versículo 12, la mujer le dice, déjame hablarte una palabra más, rey. Y él dijo, habla. Versículo 13, vean qué importante, 13. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, ¿qué palabra? La de perdono a tu hijo, no te pasará nada, ni un cabello caerá de su cabeza, todo eso que ya dijo. Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Aquí ya como decimos, ya salió el peine. Aquí ya salió la intención de la mujer. La mujer le está diciendo, ¿por qué si estás perdonando a mi hijo? ¿Por qué no perdonas al tuyo, rey? Y se lo tiró de frente. Si tú estás perdonando al mío, ¿por qué no perdonas al tuyo? Ahí se refiere el desterrado a Absalón. En este versículo 13, la mujer impía fingiendo de Tecoa está confrontando a David
ella le está diciendo, ¿por qué no perdonas a Absalón? Hermanos, esto tiene que compararlo usted de inmediato en su mente con el capítulo 12, donde Natán confronta a David. Y también Natán le llegó con una historia falsa a David, ¿recuerdan? Una historia que Natán le contó, así como la mujer llega. Entonces, Joab sabía cómo llegarle a David. Joab sabía que así como una historia tocó las fibras sensibles de David con Natán, también Joab sabía que una historia inventada ahora por esta mujer perversa y Joab podía tocar también el corazón de David. Ambos contaron una historia, Natán y esta mujer. La diferencia es que Natán confrontó a David en su pecado, mientras que esta mujer alentó a David a su pecado. Natán le dijo, tú eres ese hombre, has pecado porque cometiste homicidio y adulterio. Y aquí la mujer le está diciendo, vamos, rey, perdónalo, perdónalo. Prácticamente la mujer de Tecoa, de parte de Joab, le está diciendo a David, que lo perdone, que lo perdone. Ya, haz volver a tu desterrado. Ya, perdónalo. Si perdonas al mío, perdona al tuyo. Vean cómo la mujer está confrontando al rey, no para su pecado, sino para alentarle más a que siga pecando y no cumpla la ley de Dios. Versículo 14. Bueno, quiero que sepan antes del 14 que la mujer, aquí está la astucia de la mujer. Si usted creía que era astuta, apenas está empezando su astucia. A partir del versículo 13, la mujer le va a dar 4 razones a David para que perdone a Absalón. 4 razones, y quiero que las vaya mirando conmigo porque son tan astutas como irreales. Primera razón se la da ahí en el versículo 13. Vean otra vez. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Saben lo que le está diciendo? Es, rey, tú estás haciéndole daño al pueblo de Dios. Fíjense, al no traer a Absalón, tú estás haciéndole daño al pueblo de Dios, porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo. Aquí está la primera razón que le da la mujer. Rey, tú eres culpable. Tú eres el culpable, rey, porque no has perdonado a tu hijo. Primera razón perversa que le da. Haz volver a tu hijo. Número 1, porque tú eres culpable. Tú eres el culpable. Y vean cómo a veces los papás nos sentimos así. Oh, mi hijo está mal, pero el culpable único soy yo. Es lo que le está infundiendo esta mujer. Tú eres el culpable, rey. Es más, le estás haciendo daño al pueblo de Dios. Vean qué malvada, qué perversa esta mujer que está torciendo las cosas y en vez de decir la verdad de tu hijo es un perverso y merece morir, no, le dice, David, tú estás mal. Tú eres el culpable porque no lo haces volver. Vean el versículo 14. Ella sigue apelando a sus emociones. Versículo 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Esto quiere decir, rey, nos morimos y ya no hay otra oportunidad, nos morimos rápido y no hay más vida. Y dice después, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Saben lo que significan esas palabras de esta mujer? Ella le está diciendo, rey, Dios no ha matado a Absalón, le ha dado vida y tú te estás tardando en hacerlo regresar. Vean el versículo 14 al final, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Rey, Dios te está dando tiempo para que lo traigas de vuelta. Rey, Dios no ha matado a Absalón, eso significa que tú deberías hacerlo traer, te estás tardando. Aquí está la segunda razón que le da esta mujer. Primera razón le dice David, tú eres el culpable, trae a tu hijo, tú eres el culpable, no él. Segunda razón, te estás tardando. Mira, Dios te está dando tiempo. ¿No suena bien impío esto, hermanos? Comete este pecado. Uy, ya te tardaste en cometerlo. Es lo que le está diciendo esa mujer. Dios te ha dado tiempo para que lo cometas, para que hagas volver a tu hijo y tú no lo estás haciendo. La mujer aquí está alentando a David a que perdone a Absalón como está perdonando a su hijo falso, a su hijo ficticio. Versículo 15 dice algo más. Versículo 15 dice, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Ahí se refiere a sus familiares. Ella no se ha descubierto, ella sigue fingiendo, ¿de acuerdo? En el versículo 15 ella sigue
creyéndose la viuda con un hijo. Y dice el 15, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo, sus familiares, me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Versículo 16 dice, bueno, el 15 dice que ella tenía miedo a sus parientes. 16, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Aquí está la tercera razón que la mujer le da a David para perdonar a su hijo. Ella está diciendo, rey, tengo miedo de que mis familiares me maten a mi hijo, pero tú me puedes proteger, rey, porque acuérdate, nuestros hijos, versículo ahí al final 16, son la heredad de Dios. Son la herencia de Dios. Nuestros hijos son herencia de Dios, David. Son herencia de Dios. Entonces lo que le está diciendo es, David, si tú no haces volver a tu hijo Absalón, tú estás dañando también la herencia que Dios te ha dado. Vean qué astuta, vean qué colmilluda, vean qué malvada mujer. Primera razón, le está diciendo, David, tú eres culpable. Segunda razón, ella le está diciendo, Dios te ha dado tiempo y no lo haces regresar. Tercera razón, le dice, no destruyas la heredad de Dios, tu herencia, tus hijos. Ahora, versículo 17, viene una motivación. Vean, versículo 17, dice, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Estas últimas frases, la mujer simplemente le está diciendo, rey, cuarta razón, hacer volver a Absalón es la voluntad de Dios. Es lo que le está diciendo. Rey, tú eres sabio, tú vas a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Versículo 17 al final, así Jehová tu Dios sea contigo. Es como diciendo, ya es la voluntad de Dios, que Dios te convenza de hacerlo regresar, porque eso es lo que Él quiere. Esta mujer le da 4 razones falsas, perversas, impías, torcidas, para que David crea que debe hacer volver a Absalón y perdonarlo como ha perdonado al hijo de esta viuda. Le llama mensajero de Dios, le llama sabio. Es como diciéndole, rey, tú vas a juzgar bien, ¿verdad? Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que perdonar. Esa es voluntad de Dios, rey. Qué perversa mujer. Versículo siguiente, versículo 18. Vean, por favor. Aquí David le queda algo de discernimiento. Versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. 19. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? O sea, le está diciendo, ¿no te mandó Joab? No, la mano de Joab está acá, aquí hay mano negra, ¿no? Le dice el rey a la mujer, aquí hay mano negra, aquí está la mano de Joab. Vean cómo Joab conocía a David y David conocía a Joab, porque esta es obra de Joab. Eso quiere decir, iglesia, que Joab había insistido por meses en hacer volver a Absalón. Ahora, no piense que Joab quería a Absalón, ¿eh? Recuerde que Joab va a terminar matando a Absalón. Lo que Joab quería no era traer a Absalón, lo que Joab quería era ver tranquilo al rey. Lo que Joab quería era que el rey se tranquilizara, porque sus sentimientos hacia Absalón parece que lo pervertían al grado de dañar también el reino. Así que después de todo, Joab va a terminar matando también a Absalón. Versículo 19. ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. O sea, lo que ya dijiste, no te eches para atrás, rey, ¿eh? Eso es lo que significa esas palabras. Lo que ya dijiste, no te eches para atrás. Y luego siguiente a continuación dice, el rey, porque tú, siervo Joab, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Antes de descubrir su fingimiento, le dice, rey, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que ya dijiste. Lo que ya te comprometiste, hazlo. Obviamente ya no se refería a su hijo de ella, porque no existía, sino se refiere a Absalón.
Él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Entonces, en el 18 David sospecha, en el 19 se confirma que Joab estaba en esa situación. Versículo 20. Y dice la mujer, para mudar el aspecto, o quiere decir para cambiar la apariencia, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. O sea, rey, Joab me mandó para cambiar las cosas, para que tú cambies de opinión, cambies la apariencia del reino y ya cambies tu apariencia física de tristeza por tu hijo. Versículo 20 otra vez. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Segunda vez que le llama sabio, segunda vez que le llama ángel de Dios. Hermanos, aquí la mujer se está burlando de David. Esto que le dice es una ironía. Aquí ironía significa una burla disimulada. ¿Cómo que sabio, rey, ángel de Dios? Lo acabas de engañar. Lo acabas de engañar. ¿Por qué le llamas sabio? Lo está adulando. Lo está adulando para que ella consiga lo que Joab le ha pedido. Así que el versículo 20 es una adulación, es una ironía. David acaba de ser engañado y ahora está siendo manipulado. Lo engañaron, lo están manipulando, fingieron y él se la creyó. Se comió la mentira entera, David. Ahora, hermanos, recuerden esto, por favor. ¿Tienen recuerdo de alguna ocasión en que David fingió, engañó, alguien le creyó por completo? Primero de Samuel 21, David se fingió, misma palabra, loco con Aquis y lo terminaron echando porque él dijo, no necesito yo locos aquí. Y luego en primero de Samuel 27, David con el rey filisteo va ya no como loco, sino ahora como su siervo y fingía que trabajaba para Aquis, pero realmente estaba derrotando enemigos de Israel. ¿Recuerdan? Cuando vivió algunos meses con los de Filistea y fingía que servía al rey de Aquis, pero realmente estaba destruyendo pueblos enemigos de Israel. O sea, David ya había hecho esto, ya había fingido antes para engañar a alguien y ahora se lo están haciendo a él mismo. Hermanos, tengan en cuenta esto. A veces el Señor permite que un pecado que nosotros cometimos contra alguien en el futuro se nos regrese y nos dañe para humillarnos a nosotros. Como alguien dijo, el pecado es como un boomerang. Tú lo cometes contra alguien y a veces Dios puede permitir que se te regrese en la misma manera para humillarte por lo que has hecho. Qué fuerte. David fingió y engañó. Aquí están fingiendo y engañándolo. Hermanos, tengan en cuenta esto. A veces Dios permite esto del pecado como boomerang y siempre es para humillarnos, para humillarnos. Versículo 21, vean lo que sigue. Entonces el rey dijo a Joab, aquí ya dejó de hablar la mujer, el rey le creyó, por lo que vamos a ver a continuación, le hizo caso, versículo 21, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Aquí está petición concedida. Versículo 22. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. O sea, Joab está contento. Joab dijo, por fin ya convencimos al rey. Vean cómo David está cambiando de opinión, no por consultar a Jehová, sino por una mujer astuta, perversa que fingió. La petición fue concedida. Voy a perdonar a Absalón, es lo que está diciendo. Al hacerlo volver, está diciendo lo voy a perdonar. Así que la manipulación sentimentalista surtió efecto contra David. Joab empujó al rey para pecar y usó a esta mujer astuta de Tecoa para lograrlo. ¿Y saben qué? Funcionó. El rey fue manipulado por Joab y la mujer. Joab reveló una vez más su corazón y su carácter perverso de quedar bien. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza. No manipules a los demás. No manipules a otros para conseguir lo que quieres. No está bien eso. No mientas, no finjas, no exageres.
para manipular a otras personas y que hagan al final lo que tú quieres. Esto es pecaminoso, carnal, terrible, deshonroso y ofende al Señor. Cuando tú dices algo simplemente para manipular a otros que hagan lo que tú deseas, tú estás pecando contra Dios. Estás siendo como esta mujer y como Joab, manipuladores. No lo hagas. No manipules para conseguir lo que quieres en tu matrimonio. No manipules. No digas, una más y te me voy. Ahí estás manipulando. No digas, no, no hagas esto, me voy a enojar. Estás manipulando en la familia, con tus hijos. No los instruyes, los manipulas. No les adviertes, los manipulas. En cualquier relación se puede llevar esto. Y por otro lado, si tú eres el que te están tratando de manipular, no lo permitas. Sigue la palabra de Dios y no te sometas al que te quiere manipular. Esto es lo que David debió haber hecho. Así que, en resumen, estamos viendo dos momentos en que David mostró ser un pasivo padre permisivo. Y aquí, en primer lugar, ya vimos que permitió volver a Absalón. Y ahora, en segundo lugar, vamos a ver por último, David permite vivir a Absalón. No solo le permite volver, le permite vivir. Versículos 23 al 33, dice ahora versículo 23. Se levantó luego Joab y fue a Jesús. Recuerden, Absalón estaba en Jesús, según capítulo 13, versículo 37, lo trae de allá. Versículo 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Ya llegó el hijo rebelde. Recuerden, ¿está arrepentido? No, no está arrepentido. Absalón no está arrepentido. Y lo vamos a ver a continuación. Vuelve por decisión del rey, pero no lo trajo para juzgar. Versículo 24. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Se fijan esto, hermanos? Aquí es donde vemos la pasividad de David, la permisividad de David. Ya lo hizo volver, ya lo está perdonando, pero lo hace volver a Jerusalén y ni siquiera lo quiere ver. Lo que parece que había en el corazón de David al leer el pasaje, iglesia, es que parece que David tenía miedo de verse mal ante el pueblo, de perdonar así directamente de frente a su hijo. Le daba miedo ante el pueblo, le daba miedo ante la sociedad. Recuerden que todas sus consecuencias de sus pecados, el profeta Natán había dicho que serían a todas luces, todo el mundo lo sabría. Y aquí David no lo perdona así ya de manera concreta porque tiene miedo lo que el pueblo diga. Así que lo hace volver, pero en vez de que lo llame al arrepentimiento, en vez de que lo confronte con su pecado, en vez de que lo reciba para ejecutarlo, en vez de eso simplemente le dice versículo 24 que se vaya a su casa. Y no vio su rostro, no se vieron. Versículo 25, vean hermanos, hasta aquí, hasta este momento ya conocemos a Absalón. Rebelde, homicida, vengativo, odioso porque odió a Amnón, se vengó de él, se huyó de su papá, ha estado allá, ¿se acuerdan? Según capítulo 13, versículo 38, 3 años en Jesús estuvo allá, no se ha arrepentido. Ya conocemos el carácter de Absalón, malvado. Pero hasta el versículo 25 se nos va a presentar el físico de Absalón. Vean esto, versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, esta es la parte de arriba de la cabeza, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. A ver, una pausa ahí. Hay mucha carne, hermanos. Ahí se nos está presentando por fin el físico o la apariencia física de Absalón. Hasta este momento no se nos habían dicho nada. Solo nos había descrito su carácter malvado, vengativo, ya lo dije. Pero aquí se nos presenta su atractivo físico por encima de su carácter espiritual, que ya vemos que está reprobado. Y hay varias cosas que nos muestra el texto. Primeramente nos dice que era de una hermosura llamativa. Hermosura llamativa. Versículo 25 otra vez. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su
hermosura. Él tenía una hermosura especial, una hermosura llamativa. Llamaba la atención. Por cierto, no se había dicho eso de alguien más que en 1 Samuel 9:2 se había dicho de Saúl. De Saúl se dijo, no había otro más hermoso que él, en 1 Samuel 9:2. Y aquí se usa una frase similar de Absalón. No había en todo Israel ninguno tan alabado. Entonces, no solamente era de una hermosura llamativa, sino dice también ahí que era alabado por el pueblo. Imagínense, no sé cómo se decía en ese entonces, ¿verdad? Pero mira qué guapo Absalón, mira qué carita, mira qué rostro, mira qué guapetón, mira este Miss Universo masculino. Yo no sé qué decía la gente, pero era alabado. Las muchachas se volvían locas cuando pasaba Absalón. Cuando Absalón iba a la plaza, todas querían acercarse y tomarse una selfie con él. No sé, hermanos, no sé qué hacían con Absalón, pero el punto es que él era de una hermosura llamativa. Pero no solamente una hermosura llamativa, también era una perfección llamativa en su cuerpo. Vean lo que dice el versículo 25. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. O sea, era físicamente perfecto. Una perfección llamativa. O sea, hermanos, Absalón era una escultura viviente. Dice que no tenía defecto alguno. Eso quiere decir que en su cuerpo no había imperfecciones, no había cicatrices, no había malformaciones, no había heridas. No como nosotros, ¿no? Que algunos tenemos una oreja más grande que otra, un ojo más chiquito que otro, caminamos chueco, un pie más largo, un brazo más corto. Así somos nosotros, ¿no? Pero Absalón no. Era simétricamente perfecto. Era de una perfección llamativa. No había en él defecto alguno. Realmente era una escultura viviente. Qué triste, ¿verdad? Que siendo una escultura así físicamente hermoso, era un asesino impenitente. Asesino impenitente. Absalón era guapo, pero hueco. Guapo, pero hueco. Se nos presenta con una hermosura llamativa, una perfección física llamativa. Tercero, se nos presenta con un cabello llamativo. Versículo 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea que este muchachito era, lo que está diciendo el texto, es que él era vanidoso. Vanidoso, uno, porque lucía su cabello, y dos, porque cuando se lo cortaba lo pesaba. Lo pesaba por presunción, por vanidad. Lo que está queriendo decir el texto es que él traía una melena y que la lucía, la mostraba y que la cortaba porque le daba molestia, pero después de que el muchachito la cortaba, iba y la pesaba por pura vanidad. Lo que dice ahí que pesaba el cabello de su cabeza equivale a 1,5 kilos. 1,5 kilos de peso de su cabello que se cortaba cada año. O sea, ahí tienes a Absalón yendo con su melena, ¿verdad? Por todos lados, y al fin de cada año se la cortaba toda sedosa, toda bonita, y después la ponía en una balanza para pesarla, para ver cuánto le pesaba, cuán hermosa era su melena. Y todo esto, hermanos, es como hoy muchas personas que se están tomando selfies en todas las posiciones posibles. Es la misma vanidad. Y te lo digo a ti que dices que eres creyente y estás poniendo tus fotos de cada ángulo de tu cara, mirándote en el espejo, donde se vea una parte de tu cuerpo. Eso es vanidad. Eso es vanidad. No tienes por qué estar poniendo fotos de los ángulos de tu rostro, de tu cuerpo, porque eso lo único que estás transmitiendo es, eres un vanidoso, eres una vanidosa que te importa más cómo te ves que lo que eres en tu corazón. Y Dios ve el corazón. Y aquí tenemos a un hombre que no le importa el corazón, Absalón, le importa el físico, tanto que se lo cortaba cada año para lucir, y luego de eso, no contento con eso, lo pesaba el vanidoso para presumir. Así que él tenía una hermosura llamativa, una perfección llamativa, un cabello llamativo, y en cuarto lugar, él tenía una familia llamativa. Versículo 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. El abuelo, David,
era hermoso, la Biblia lo dice. Absalón era más hermoso y su hija, dice aquí, era hermosa. Así que ahí tenías una familia llamando la atención todo el tiempo. A donde iba Absalón con su familia, todos volteaban a verlos. Yo me acuerdo cuando mis niñas estaban más chiquitas y luego íbamos a algún lugar y había personas que nos decían, ay, qué bonitas muñequitas. Y luego volteaban a verme a mí y decían, este no puede ser su papá, este no es su papá. Algo así era, llamaban la atención con su familia. Sus hijos, y aquí especialmente Tamar, era mujer hermosa, así que donde quiera que estaba Absalón y su familia, llamaban la atención. Ahora, interesante que a su hija le puso Tamar, sí, como la tía Tamar. La hermana de Absalón, que había sido violada por Amnón, se llamaba Tamar. ¿Por qué hizo Absalón eso de ponerle a su hija el nombre de la tía? Bueno, porque esta era una manera de como levantar la dignidad de la tía violada para salvar algo de honra de ese nombre. O sea, en otras palabras, lo que Absalón está haciendo es siendo benévolo con su hermana Tamar, que ya no se pudo casar, recuerden, la costumbre lo decía así, no la ley, pero la costumbre. Así que al ponerle a su hija, ahora Tamar, era como una honra, un respeto hacia la tía Tamar que había sido violada. Entonces, aquí vemos algo interesante de Absalón. Él quería aparentar que era benévolo con los que sufrían. Él quería ser benévolo con los más vulnerables, como con su hermana que había sido violada, y por eso le puso el mismo nombre a su hija. Hermanos, ¿por qué se dice todo esto de Absalón? No sé si ya llegaste a la conclusión, pero todo esto se dice de Absalón porque el texto quiere mostrarnos que este hombre tenía todo para ser rey. Rey conforme al mundo. Tenía todo. Guapura, hermosura, familia. Era hijo del rey. Era llamativo, él era el heredero y hasta se preocupaba por los desprotegidos, como su hermana Tamar. Este hombre, Absalón, tenía todo para ser rey, pero era descalificado espiritualmente. Versículo 28, después de que nos lo describe físicamente, versículo 28 dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Acuérdense, Absalón estuvo en Jesús 3 años, más aquí 2 años en Jerusalén, 5 años sin ver a su papá. Esto significa 5 años sin arrepentimiento y significa 5 años sin ejecutar la ley sobre él de matarlo por su pecado. Absalón aquí está mal, pero David, su papá, está peor. Está peor. Está siendo un pasivo padre permisivo. Versículo 29, Absalón intenta comunicarse con su papá. Versículo 29, y mandó a Absalón por Joab, otra vez manda por Joab para enviarlo al rey. Pero él, Joab, no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Eso significa que Absalón mandó llamar a Joab para que le diera un recado para su papá, pero no vino ni 2 veces. Y entonces vean la maldad de Absalón, versículo 30. Entonces dijo a sus siervos, Absalón dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Así era este hombre, hermanos. Aquí tienes al guapo, al escultural, al físico constructivista. Aquí tienes al carita de Jerusalén, mandando a sus siervos, que también eran otros impíos. ¿Se acuerdan que estos siervos fueron los que mataron a Amnón en el capítulo 13? Él le dijo a sus siervos, cuando yo diga maten a mi hermano, lo matan. Es interesante ver cómo en este capítulo se dice que Absalón todavía, después de estar 3 años en Jesús, regresa y todavía tenía casa, todavía tenía campo y todavía tenía siervos. Su papá no había hecho nada, nada. Y aquí con la mano en la cintura, Absalón manda quemar los campos. Ahora, cuando dice ahí el campo de Joab, hermanos, entiéndalo, era prácticamente la alacena de la despensa de Joab. O sea, el daño que le hace es muy grave. Le quema su comida, le quema su alimento a Joab. ¿Por qué? Porque el niño está haciendo berrinche, manipulando. Ya manipuló a su papá, ahora está manipulando a Joab. Versículo 31.
Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, ahora sí vino, y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Esto es la queja de Joab. Y vean, hermanos, la soberbia de Absalón, versículo 32. Aquí vemos que no estaba arrepentido. 32. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, aquí está el mensaje que le quería decir a su papi: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. O sea, Absalón estaba fastidiado. Él le quiere decir a su papá: papá, o me perdonas o me matas. Pero ya, vean cómo él no está considerando arrepentirse. Él está nada más diciendo: o me perdonas o me matas, pero ya haz algo conmigo. ¿Qué quiere Absalón, iglesia? No entiendas mal, él no quiere reconciliarse con su papá, ¿eh? No está arrepentido. Lo que Absalón quiere, por lo que vemos en el 15, es que Absalón quiere una oportunidad para rebelarse y quitarle el reino a su papá. Y él estaba recluido en casa, entonces por eso ya se fastidió y le dice a su papá, le manda a decir: o me matas o me perdonas, pero haz algo. Qué soberbia tan osada. Que me mate. Ya se cansó de esperar Absalón. Esta es una arrogancia sin arrepentimiento. Aquí vemos, hermanos, y este es un punto importante. Este es el hijo, fruto de un pasivo padre permisivo. Sé un padre así y lo que tendrás es un monstruo. Monstruo. Absalón era un monstruo como hijo. ¿Y cómo se agrandó ese monstruo? Por la pasividad y la permisividad de su papá. David permitió que ese monstruo se engrandeciera, a tal punto de tener esta soberbia, decir: o me mata o me perdona, pero que haga algo, ¿no? Ya me cansé. Versículo 33 termina: vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. ¿Ven cómo aquí el muchachito Absalón está consiguiendo lo que quiere? Lo que quiere. Y esto de que quemó el campo de Joab, hermanos, es como hay muchos políticos. Quiero que hagas lo que yo quiero. Ah, ¿no quieres? Te daño. Te mato. Te quito de este puesto político. ¿No vas a hacer lo que yo quiero? Entonces te secuestro a tu hijo. ¿Ven, hermanos? ¿Cómo no es nuevo? Todo lo que hoy la gente hace para alcanzar lo que quiere haciendo daño a otros, ya estaba aquí, es lo que está haciendo este perverso de Absalón. No van a hacer lo que yo digo, entonces los daño. Y entonces en el 33 dice: vino pues Joab hizo la voluntad del muchacho, vino al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. No sé ustedes, pero son de los versículos más tristes en la vida de David. Esto es pasividad y permisividad. David no hizo nada. Como cuando violaron a su hija, se enojó mucho, pero no hizo nada. Aquí regresa por fin y ve a Absalón, y dice el versículo que Absalón se inclina. Esto era una manera respetuosa de presentarse ante él hipócritamente. Y David el rey lo que hace es besa a Absalón. ¡Qué encuentro tan insípido! Por fin la presión de Absalón tuvo éxito. Manipuló a David, manipuló a Joab y no se le castigó. ¿Notaron eso? A Absalón no se le castigó para que repusiera el campo quemado de Joab, que según Éxodo 22:6 lo decía, que debías reponerlo. Además, él no murió, como Éxodo 21:12 decía que lo merecía. Y en cambio David fue un padre corrupto. Nunca vayas a decir aquí que David fue un buen padre protector de Absalón. No lo fue. Aquí David fue un corrupto padre, un permisivo. No lo amó, lo aborreció, porque el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. David aquí no está amando a su hijo, porque primero a los Corintios 13 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Proteger el pecado de tus hijos no es amarlos, es aborrecerlo. Cobijar el pecado de tus hijos no es hacerles bien, es dañarlos. Los conviertes en monstruos.
como Absalón. David lo recibe con un beso. Ese beso significaba relación cercana, restauración de la relación. Es como ahora volvemos a ser amigos, padre e hijo. Este beso es peor que el que Judas le dio al Señor Jesucristo. El beso de Judas fue por traición al maestro, pero aquí tenemos el beso de David a un hijo que merecía morir por haber matado a su hermano. Es un beso peor que el de Judas. El de Judas era esperable, pero aquí el de David fue peor. Hermanos, David permitió vivir a Absalón y hasta lo besó. Por eso lo que vamos a tener en el capítulo 15 es que este monstruo se le revela a su papá. Y quiero terminar, hermanos, finalmente. Vimos dos momentos en que David demostró ser un pasivo padre permisivo, permitió volver y permitió vivir a Absalón. Aquí David está pecando como padre y Dios lo está juzgando. Dios lo está juzgando y por supuesto ese juicio va a continuar algunos capítulos más. Pero quiero terminar de esta manera. Este capítulo nos da una gran enseñanza y responde a la pregunta de cómo criar hijos rebeldes en 2 pasos. ¿Están listos para anotar? ¿Cómo criar hijos rebeldes en 2 pasos? Es lo que tenemos en este capítulo. David crió un hijo rebelde haciendo 2 cosas. Número 1, absuélvelo del castigo que merece. Y número 2, complácelo en todo lo que desee. Y así creas un hijo rebelde. Monstruo al tamaño de Absalón. ¿Cómo criar hijos rebeldes? Paso 1, absuélvelo del castigo que merece. Y 2, complácelo en todo lo que desee. Los padres no debemos absolver del castigo a nuestros hijos. Si lo haces, estás criando un rebelde. Dios te lo manda. Y si tú complaces a tu hijo, estás al revés, porque el hijo es el que debe complacer al padre, no el padre al hijo. Cuando tú absuelves del castigo y complaces sus deseos y te dejas manipular, entonces felicidades. Estás criando un hijo rebelde tamaño monstruo como Absalón. Esto es en cualquier edad, ¿eh? En cualquier edad, sea un niño, sea un joven o sea hasta un hombre que ya salió de casa y tú le quieres seguir cobijando su pecado, cobijándolo, protegiéndolo, permitiéndole su pecado. Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, no participes de pecados ajenos. Y muchos papás en nuestros días participan del pecado de sus hijos porque no los están confrontando. Les están permitiendo pasivamente todo lo que quieren y hasta les ayudan. El hijito anda pecando y el papá dice, pero soy el papá, ¿cómo no le voy a ayudar? La mamá dice, es mi hijo, me dolió, está en pecado, sí, fornicó, se fue con la novia, se escapó, pero ¿cómo le voy a negar un taco y el techo? Vean cómo los papás, eso no es amor, eso es un sentimentalismo por encima de la palabra de Dios. Y estás pecando como padre cuando cobijas el pecado de tus hijos. ¿Quieres criar hijos monstruos rebeldes? Paso 1, absuélveles de su castigo cuando lo merecen. Y en segundo lugar, concédeles todo lo que te pidan, hasta el punto de manipularte. Y entonces sufrirás como David. Que Dios nos libre de esto. Oremos. Padre, bendice tu palabra una vez más que nos es sobremanera grande para comprender, profunda, y nos confronta como a David. Ayúdanos, Señor, a poder ser librados de estos pecados como los que David cometió y en cambio, Señor, a ser sabios, padres sabios, los que tenemos la bendición de serlo, y aquellos que lo serán, que estas palabras les preparen para ser padres sabios. Señor, te ruego porque estas palabras que nos advierten del Antiguo Testamento, nos amonestan, puedan caer en terreno fértil en nuestros corazones, que sea aquí algún papá que está siendo pasivo, permisivo, tú le convenzas, le lleves al arrepentimiento. Si hay aquí un hijo que se está rebelando, le guíes al arrepentimiento, Señor. Que sea aquí personas que están manipulando o quien llegue a escuchar este mensaje en otro lugar y esté manipulando, manipule gente con tal de obtener lo que quiere. Ayúdale, Señor, a entender que es pecado y que se arrepienta. Y oramos, Padre, también porque nos ayudes a evitar estos pecados de David y poder ser creyentes que te aman más a ti que a nosotros mismos, que obedecemos más tu palabra que nuestros propios sentimientos. Señor, ayúdanos a obedecer tu ley, aunque eso cueste caro, aunque eso cueste incluso la vida,
Ayúdanos a obedecer y amar tu palabra más que a nuestros hijos. Ayúdanos a amarte a ti y a tu palabra más que a nosotros mismos. Y ayúdanos a complacerte solo a ti. Te pido, Señor, que no caigamos como David en el pecado de que su corazón lo inclinó a su hijo en vez de inclinarlo a ti. Ayúdanos, Padre, y enséñanos de esto. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.